Bienvenidos a Aikuaa y nos encontramos hoy, 31 de diciembre, despidiendo un año donde la solidaridad de cada uno de ustedes hizo y marcó la diferencia a todos estos desafíos que nos tocaron vivir. Y damos la bienvenida a un 2021 con mucha fe, unidos, fortalecidos y renovando ese compromiso solidario con la gente que nos necesita. Van a encontrarnos siempre trabajando al lado de ustedes, nos van a encontrar a través de nuestras redes sociales, acompañando a todos nuestros emprendedores para darle una oportunidad y visibilidad al esfuerzo que están realizando para salir adelante. Este es un desafío y un compromiso también para nosotros. Realmente fue un placer que el 2020 haya sido el inicio de este proyecto maravilloso como es Aikuaa y contarles que vamos a seguir trabajando al lado de ustedes con Aikuaa, con estos programas de capacitación a través de nuestras redes sociales, de nuestro canal de YouTube, a través del Instagram, del Facebook, así que vamos a estar muy cerca. Y para el día de hoy, que es un día maravilloso, de festejo, de familia, de unidad, queremos compartir algo dulce, un postre riquísimo, facilísimo, con solo 2 ingredientes. Vamos a utilizar claras de huevo y azúcar. Y vamos a hacer una receta maravillosa que tiene unos cuantos secretitos que vamos a compartir para que les salga espectacular. Vamos a empezar haciendo un caramelo, que yo sé que estoy segura que todos saben hacerlo. Entonces ponemos nuestro azúcar en una paila con fuego caliente y esperamos que esto vaya derritiéndose. Ya está a punto de estar nuestro caramelo. Y a este azúcar caliente le vamos a agregar un poco de agua. Para que el caramelo sea más líquido y sea más fácil de colocar en nuestra budinera. Bueno, y cuando le hablábamos de 2 ingredientes, estábamos diciendo la verdad, porque solo vamos a usar huevo y azúcar. El azúcar para hacer el caramelo que acabamos de terminar y el huevo para hacer el merengue. Nuestro caramelo les quiero mostrar que pusimos en la budinera para después colocar aquí nuestra preparación. Vamos a batir estas claras hasta que se forme un merengue y estas claras estén bien, que quede bien blanco, bien a punto. Y esto tiene 2 secretitos. Aparte de usar nuestra clara y azúcar, esto se puede poner directamente con este merengue así en nuestra budinera caramelada, pero para que nos salga perfecto, yo les cuento el secreto de que tenemos que ponerle un poquito de polvo de hornear y de maicena. Es una cucharadita a la preparación del merengue y nos va a quedar espectacular. Vamos a agregarle nuestra azúcar por parte mientras vamos batiendo. Es muy importante que prendamos nuestro horno antes de empezar a una temperatura baja. Y otro secreto es que cocinemos nuestro budín y dejemos que totalmente se enfríe dentro del horno antes de abrir y sacar. Porque si sacamos antes de que esté frío, el budín se va a aplastar y no va a quedar de la manera ideal que queremos. Y vamos preparando nuestro merengue con paciencia.
postre fácil, se le conoce como isla flotante. Esto podemos acompañar con una crema, con un helado, con un zamballón, con una ensalada de frutas. Es un postre suave, fácil de hacer, pero que como todas las cosas, para que salgan bien, tiene secretos, y esos secretos son los que tenemos que conocer. Así va quedando bien montado nuestro merengue. Y ya la última parte de azúcar. Y ahora sí, antes de seguir batiendo, vamos a agregarle el polvo de hornear tamizado. Y también esto es para que leve bien y quede bien esponjoso por dentro. Y la maicena, que también le da mucha suavidad al postre. Y ahora continuamos con una última batida antes de colocar en el molde. Acá ya tenemos nuestro merengue terminado, y lo que tenemos que hacer es ir colocando en nuestra budinera. Con cuidado de que esté bien distribuida la preparación, y dándole finalmente al cargar unos pequeños golpes para que no quede aire adentro del merengue, ¿verdad? Distribuimos bien. Esto tampoco tienen que llenar totalmente, porque como pusimos el polvo de hornear y la maicena, eso va a hacer que esto crezca. Ahora van a ver el budín terminado, el tamaño que quedó. Y la cocción de esto, muy importante, es a baño María. ¿Qué es baño María? Es otro recipiente con agua donde colocamos nuestra budinera, y esto lo tapamos con papel de aluminio para que no se dore mucho. Llevamos a horno aproximadamente 1 hora entre 160 y 180 grados. En un ratito les muestro cómo quedó el postre terminado. Bueno, aquí les muestro cómo quedó nuestro postre terminado. También les doy el tip. Esto probablemente, como tiene caramelo y se enfría, el caramelo se endurece. Entonces un secretito para poder desmoldar es ponerle un poco de agua caliente de la canilla al molde, y va a ser mucho más fácil desmoldar en nuestra bandeja. Antes de despedirme, quiero recordarle a los emprendedores que se inscriban, que se animen, que el 2021 se viene con muchas oportunidades, que vamos a trabajar juntos y que aquí estamos para apoyarles. Así que un año 2021 maravilloso, con mucha salud para todos, con toda la familia unida y mucha energía y buena vibra para empezar el año nuevo.